vamos a ir arrancando con la clase, vamos a empezar de manera ordenada. Yo quería empezar por sistema óseo primero, después muscular y después el articular engloba todo. Así que aquí seguramente ustedes estarán viendo, alcanzan a ver la pantalla, avísenme si ven la pantalla completa donde dice sistema óseo, está en azul el fondo. No, señor, yo no veo nada. Ok, ven solamente mi cara, digamos. Sí, señor. Ah, ok, bueno. Sí, yo también, profe. Bueno, Sí, ok, yo aquí también. vamos a... Ahí está, ahora yo creo que sí. Ahí seguramente sí. Sí, Perfecto, bien. Entonces, vamos a empezar con este sistema, el sistema óseo que vendría a ser dentro de los módulos del curso el primero. Así que es el primer sistema que se ve, uno de los más importantes para nosotros, porque van a servir como de puntos de inserción y de origen para los músculos. Ya vamos a ver esa parte que está muy buena, porque para nosotros como masoterapeutas saber hacia dónde va el músculo y cuáles son la dirección de las fibras nos va a importar muchísimo para poder seguir la dirección de esas fibras musculares cuando aplicamos técnicas de masaje. El otro día estaba corrigiendo unos exámenes que me mandaron los alumnos con técnicas de masaje a nivel de la cara y lo hacían muy bien, lo he visto en el 100% de los casos, todos los alumnos que me han mandado los videos con las técnicas aplicadas en la casa, a nivel, por ejemplo, masajes en la cara, en los brazos, en la espalda, han tenido he notado mucha seguridad a nivel de las manos a la hora de aplicar las técnicas y muchas de ellas han seguido la dirección de las fibras. Así que yo les felicito a todos esos alumnos que ya han enviado esos exámenes porque he notado que han estudiado y han visto toda la dirección de las fibras musculares, o sea que se la deben saber de memoria por lo tanto a la hora de aplicarlos a nivel de la espalda o de la cara, lo hacen a la perfección, así que estoy viendo muy buenos rendimientos con los exámenes respecto de los videos que mandan, así que muy bueno eso. Entonces, este más o menos va a ser un esquema que vamos a seguir, el de la clasificación de los huesos. Por lo tanto, vamos a tener un esqueleto apendicular que vendrían a ser los miembros superiores y los miembros inferiores. Eso significa las siglas. Ustedes lo van a ver en salud siempre así: MMSS, miembros superiores, y MMI, miembros inferiores. Y después el esqueleto axial, que vendría a ser el eje, digamos, el cráneo por un lado y toda la columna vertebral. ¿Sí? Así que así lo vamos a organizar, digamos. Todo lo que sean brazos y piernas o miembros superiores e inferiores, y después lo que es la columna vertebral, que es el eje con su pelvis y el cráneo por arriba. Así que, bueno, de más está decir, ¿no? Las funciones que tiene este sistema, el sistema esquelético, hay muchísimas, pero yo he anotado las más importantes. El sostén mecánico es uno de ellos, porque justamente nos permite, además de lo que es la parte dinámica, el mantenimiento de la postura, la protección también, sobre todo de los órganos vitales. A nivel del cráneo tenemos el cerebro. ¿Qué tendríamos a nivel del tórax, por ejemplo, como órganos vitales que lo pueden proteger? ¿Quién se anima ahí a decir qué órganos vitales hay en el tórax que gracias a las costillas puede proteger esos órganos? Pulmones, corazón. Exacto, fundamental. Pulmones, corazón, todo lo que es parte respiratoria, lo que es parte eh, circulatoria Incluso también. alcanza las costillas falsas a coger abajo un poquito de la parte de lo que es como estómago, a proteger un poco el costado, el vaso Sí, y fundamental. el... Fundamental, exactamente. Así que las costillas son muy importantes para la protección de todos esos órganos vitales. Almacén metabólico, por ejemplo, ¿quién se anima ahí a decir a nivel almacén metabólico qué tipo de mineral el hueso retiene que le permite la resistencia? Lo encontramos en la leche, por ejemplo. Calcio. El calcio, tal cual, exactamente, el calcio, que es fundamental. Y última pregunta, a ver quién se anima. Vamos a ver. Tenemos la función que dice hematopoiesis. ¿Qué les parece? ¿Qué significará esa palabra? ¿Alguna vez la vieron? ¿La escucharon alguna vez esa palabra? Porque es muy técnica, es muy de la salud.
Sí, ¿Pero es Porque el proceso de creación de la hemoglobina? exactamente, claro, tal cual. Hematopoiesis, si ustedes dividen la palabra en dos partes, hemato sería lo que es la parte de la sangre y poiesis significa producción o formación o generación. Así que básicamente este sistema, el esquelético, es el que produce la sangre. Porque por ahí uno piensa, ¿no? El que recién empieza con esto del mundo de la salud, por ahí pensará que el sistema circulatorio es el que produce la sangre y gracias al corazón y al bombeo circula la misma por las arterias y las venas. Pero no es así, en realidad el sistema circulatorio, como lo dice la palabra, hace que circule la sangre, pero no lo producen los huesos. Ya vamos a ver qué parte de los huesos. Así que bien, la que ha participado recién, hematopoiesis, la producción de la sangre. Entonces, aquí podemos nombrar, como había dicho al principio, varias células dentro de este sistema, porque vamos a empezar por lo más chiquito para terminar por lo más grande. Entonces, dentro de las células, las más importantes son los osteoclastos y los osteoblastos. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, los osteoclastos son los que destruyen hueso, lo destruyen, lo degeneran, lo desgastan, ¿sí? Es un proceso normal ese. Y después tenemos los osteoblastos, que son los que producen hueso, ¿sí? Así que estas dos funciones están siempre en constante evolución y activación. Y los osteocitos están regulando la actividad de estos dos células. Les doy dos ejemplos bien sencillos y opuestos. Por ejemplo, si tenemos una fractura, la fractura lo que va a producir es un efecto y una activación de las células osteoblásticas, de los osteoblastos, ¿ves? Entonces se va a producir más hueso y cuando estén cercanas los dos segmentos óseos fracturados, se va a producir un callo óseo y eso se va a unir, se va a fusionar, como que se va a soldar. Así que ahí hay mayor actividad de los osteoblastos que de los osteoclastos, ¿sí? Eso lo regulan los osteocitos. Y si tuviésemos, por ejemplo, que a muchos de los alumnos lo han nombrado, una patología que seguro la deben escuchar, la famosa artrosis, ¿sí? La artrosis que está presente sobre todo en los pacientes de edad avanzada, hay mayor desgaste de hueso. Por lo tanto, ahí tenemos los famosos osteoclastos que están con una actividad importante, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, osteoblastos y osteoclastos tienen funciones opuestas. ¿Y quién los regula? Los osteocitos. Esa es la única función que tienen los osteocitos, regular de acuerdo a cada situación, ¿sí? En algunos casos son situaciones patológicas como la artrosis y en otros casos son eh, más situaciones que tienen que ver con la cotidianidad. Así que bueno, en este caso que yo mencionaba, las fracturas, por ejemplo, más actividad osteoblástica, pero es una función de remodelación, ¿bien? Entonces, eso con las células. Aquí tenemos un hueso. A ver si alguien se anima a decir... A ver, voy a ver ahí el tema del audio. Bien, exacto. Los que tengan Se escucha mal, profe. Sí, les iba a solicitar los que tengan el audio activado, cuando tengan que participar ahí lo activan, pero después lo mejor sería que lo tengamos así como inactivo o apagado para que no haya interferencia. ¿Quién se anima a decir qué hueso es ese? ¿Cómo se llama ese hueso? fémur. A ver, miren mejor, ¿qué otro hueso sería? Porque no es el fémur, hay otro también que es muy parecido, también es largo, pero está más arriba. El antebrazo. Es en la parte del brazo, es el hueso húmero, ¿sí? Los dos huesos son muy parecidos y casi siempre se confunden, sobre todo por la parte de la cabeza, pero se confunde porque los dos son largos. Pero este es el húmero eh, y el fémur ya lo van a ver que es muy diferente. Pero este sería el húmero y es un hueso largo en particular junto con el fémur. Así que aquí les voy a estar mostrando que este hueso húmero tiene una clasificación. Todos los huesos largos tienen varias clasificaciones. Una de ellas es por partes. Las puntas de los huesos largos, los extremos, nosotros en salud le vamos a decir epífisis, ¿sí? Y
Para todo lo que sea la longitud del hueso, le vamos a llamar diáfisis. Así sencillo. Entonces, epífisis por un lado, diáfisis por otro, ¿bien? Como lo ven aquí. Por otro lado, también vemos lo referente a lo que es el hueso esponjoso, que está por dentro, y también vemos el hueso compacto, que es lo periférico, lo que está por fuera. Así que gracias a ese hueso compacto, que tiene una gran cantidad de calcio, sobre todo, le permite al hueso ser bien duro a los golpes y no fracturarse con facilidad. Pero recuerden que hay patologías como la osteoporosis, que hace que esos huesos sean frágiles y se fracturen con mayor facilidad. Así que ahí lo que estamos viendo es un hueso húmero con distintas partes. Lo que está en rojo, como una especie de enredadera ahí, es la arteria. Es una arteria que le permite depositar oxígeno, sangre al hueso, porque es un tejido vascularizado, se le dice, porque tiene vasos sanguíneos. ¿Bien? Entonces, aquí quiero que vean esta imagen. Miren las dos imágenes. Esta que estamos viendo es la del fémur. También es un hueso largo. Y si vuelvo a la imagen anterior, es el húmero. ¿Notan la diferencia en la parte superior? La cabeza está más desarrollada en el fémur. Fíjense de vuelta la imagen. Ese es el fémur. Y noten cómo la cabeza del fémur a nivel superior está bien formadita, bien redonda. Pero en el húmero no tanto. Así que esa es una gran diferencia con respecto a esos dos huesos, fémur y húmero. Por lo tanto, aquí estamos viendo este hueso a miembros inferiores, que es el fémur, con el hueso esponjoso. No sé si alcanzan a notar esos puntitos rojos, que eso vendría a ser médula ósea roja. Esa es la que produce los glóbulos rojos, como decía recién una alumna. También produce glóbulos blancos y también plaquetas, ¿bien? Que son las que tienen la función de coagulación sobre todo. Obviamente se ven venas, se ven arterias y se ven también lo referente a hueso esponjoso, hueso compacto y todo lo que tiene que ver con la parte vascular, ¿no? Entonces, la formación de sangre. Ahí estamos viendo un poquito más en detalle la parte del hueso esponjoso, el hueso compacto que está por fuera y referente a lo que es la médula ósea roja, formadora de sangre, y la médula ósea amarilla, que esa tiene una función sobre todo de almacenar tejido graso, grasa sobre todo, células adiposas, ¿sí? Que es fundamental también, que tiene que ver con todo esto que estábamos viendo del equilibrio interno del cuerpo. Así que eso con respecto a los huesos. ¿Qué más se puede ver? Este es el famoso osteocito, lo que yo les contaba al principio, esa célula que tiene la función de regular los osteoblastos y los osteoclastos. Este es el famoso osteón, en donde tenemos una arteria, una vena y un nervio, ¿sí? Es por eso que cuando el hueso se fractura y el nervio se corta, provoca dolor, porque genera un estímulo al sistema nervioso y el dolor es muy fuerte. Así que probablemente algunos de ustedes ya habrán sentido lo que es una fractura, otros nunca se habrán fracturado, pero duele bastante. En mi caso, yo me fracturé el dedo del pie y duele muchísimo. Así que es porque los huesos tienen inervación, tienen nervios, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguien que quiera consultar algo en particular? ¿Nada todavía? Yo no. Bien, cualquier cosa me van interrumpiendo. Dígame si se alcanza a ver la... No se ve ya la pantalla, ¿no? No, profe, ahora no se ve. Ah, perfecto, perfecto, ok. Ahora ya lo conecto. Bien. Ok. Muy bien. Perfecto. Ok, seguimos entonces con la clase. Bien, ahí estaba respondiendo a algunos alumnos que todavía no se podían conectar, no les llegaba el link. Perfecto, ahí estamos. Bien, entonces, función hematopoyética, o sea, la función de producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas.
Se ve la parte roja, que es la epífisis, y sobre todo lo que es la médula ósea roja, la diáfisis a nivel ahí de médula ósea amarilla, y este es el hueso fémur también. O sea, la parte de sistema óseo es bien compleja, pero muy linda a la hora de entenderlo después en conjunto. Nosotros estamos viendo en detalle, bien en detalle, como se estudia generalmente en la facultad, en la universidad, lo que tiene que ver con los huesos, el tejido, la célula, bien por dentro. Y ahora vamos a empezar a entrar en la parte más macro, más de huesos, de nombres, de cómo se llaman determinados huesos, como para que empecemos a entender en general todo. Así que, a ver, bien. Ok. Seguimos. Fíjense esa imagen. Ojalá no les genere rechazo, pero es fuerte la imagen. Pero aquí se ve un hueso en donde se corta a nivel sagital el hueso y se ve por dentro cómo se ve la médula ósea roja. Yo quería que lo vean para que vean cómo se ve de verdad, en un hueso de verdad, no en un dibujo. Así que fíjense que esa es la médula ósea roja, en donde produce justamente lo que es la sangre, ¿no? Así que claramente se ve ahí médula ósea roja, se ve hueso compacto también a los bordes, así que ahí tenemos un hueso largo. Bien, función hematopoyética. Ok, entonces, según la forma, podemos clasificar a los huesos en planos, huesos largos, huesos cortos y huesos irregulares. Ahí vamos a empezar a ver, y yo voy a preguntarles también cada vez que veamos una imagen, ¿qué clasificación será? Si será largo, corto, plano o irregular. Fíjense esta imagen. ¿Qué clasificación le damos y qué hueso, bueno, qué hueso sería, no porque ya está anotado, pero qué clasificación creen ustedes que este hueso tendría? Profe, largo. El hueso largo, exacto. Ese lo tenemos en la pierna y es la famosa tibia y el famoso peroné. ¿Sí? La tibia y el peroné a nivel de la pierna. Fíjense que estos son bien interesantes, estos huesos, bueno, sobre todo para la deambulación. Así que hay distintas partes en estos huesos que tienen nombres característicos. Por ejemplo, a nivel de la tibia le llamamos maleolo interno a la parte inferior y maleolo externo para el lado del peroné. ¿Sí? Hueso peroné, hueso tibia. La tibia es el hueso más grueso y el peroné es el más finito. Así que ahí tenemos de los dos miembros inferiores parte pierna. Estos, bueno, seguramente ya habrán leído, cúbito y radio, también son huesos largos, los tenemos en el antebrazo, ¿sí? La parte inferior se va a articular con la muñeca, con la mano, y la parte superior se articula con... ¿Con qué hueso se articula la parte superior? ¿Qué les parece? A ver si alguien ahí me dice el hueso. ¿Quién se anima? El hueso radio y el hueso cúbito se articula con la mano y también se articula con otro hueso, pero por arriba. ¿Cuál será? Un hueso que empieza con la letra H. Más pistas no les puedo dar. Húmero. ¿Con el húmero? Con el húmero, exacto. Se articula con el húmero, tal cual. Y producen un movimiento que seguramente lo conocen, que es la flexión del codo. ¿Sí? La famosa flexión. Así que cúbito y radio, ahí estamos. Ese hueso, ahí está. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería ese hueso? ¿Cómo se llama? Tiene dos nombres. Los dos son de forma indistinta, se los puede utilizar. Omóplato. El omóplato, exacto. Y también, ¿cómo se le dice? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Qué otro nombre tendrá? ¿Qué les parece? Omóplato y también ¿Escápula? Escápula. Perfecto. Tal cual, la escápula. La escápula o el omóplato, los dos son indistintos, se puede decir de las dos maneras. Perfecto. Escápula, la famosa escápula. Bien. Ahí vuelvo a la pantalla. La famosa escápula. Bueno, ¿qué se puede decir de este hueso? Es muy fácil de ubicarlo en el paciente cuando lo tenemos boca abajo, sobre todo obviamente sin remera, y hay unas técnicas que yo las he mostrado en la clase anterior que había trabajado con una paciente,
en donde se llama despegue escapular. Para el que se acuerda, es lo primero que hicimos y consiste básicamente en colocar el brazo del paciente y el hombro en rotación interna, y la escápula va a generar una especie de como que se eleva un poco, entonces permite el despegue escapular se llama la técnica, y básicamente sirve para relajar la zona, ¿sí? Porque tengan en cuenta que por debajo de la escápula también hay tejido muscular y suele tener cierta tensión esa zona, así que se relaja bastante con la técnica. Aquí estamos viendo una sola escápula, nada más que la visual es de diferentes perfiles. Una es anterior, otra es de perfil y otra es posterior. O sea, se mira de adelante, de atrás y de costado. ¿Ah? ¿Qué más se puede decir de la escápula? Anatómicamente tiene una figura geométrica que es triangular, con una base superior y un vértice inferior. Y se articula con dos huesos, básicamente. Seguramente ustedes ya se deben acordar, los que ya han visto anatomía o módulo 1. Se articula con el húmero y ¿con qué otro hueso? ¿Qué les parece? ¿Con qué otro hueso se articula la escápula? Les doy tiempo. ¿Con la clavícula? Con la clavícula, exacto. Entonces ahí lo que vamos a tener es la cintura escapular, porque en el cuerpo vamos a tener dos cinturas, cintura escapular por arriba, el omóplato y la clavícula sobre todo, y cintura pélvica por debajo, ¿bien? Sobre todo lo que es la pelvis, así que bien, con la clavícula. Ahí tenemos lo que decía yo recién, la cintura pélvica, y esta es la famosa pelvis. Lo que está marcado en rojo es una cavidad que se articula con ¿qué hueso? Con el fémur. Con el fémur, bien, perfecto, con el fémur se articula, perfecto, así, bien, perfecto, hoy vienen muy bien, se ve que han leído muchísimo la información y sobre todo los videos que están subidos al campus. Ese es el famoso fémur, con la cabeza del fémur que se articula en la cavidad que recién vimos. Esa cavidad se llama cavidad cotiloidea, también se le dice cótilo y también se le dice acetábulo. Tres nombres tienen, pero los tres se utilizan de forma indistinta. Así que el fémur es el hueso más largo del cuerpo y sobre todo de los más difíciles de fracturarse cuando hay algún traumatismo o golpe. Lo más común es que se luxe, que se salga del lugar con respecto a la pelvis. ¿Bien? Sobre todo en los accidentes de tránsito sabe suceder eso, cuando el paciente choca de frente y como tiene la postura en 90 grados, va a generar ese impacto, entonces el choque va a ser con la rodilla y el fémur se va a ir hacia atrás, se va a salir del lugar del cótilo que estábamos viendo en esta imagen. Así que se sabe ver eso. Entonces la cabeza del fémur va a estar casi en contacto con los glúteos y se nota eso en un paciente delgado, no así en un paciente con sobrepeso, digamos. Así que eso lo quería comentar porque he visto casos así. Bueno, entonces ahí tenemos el fémur miembro inferior. Bien, muy bien, vienen bien. Si vemos más en detalle el extremo superior del fémur, que ya hemos visto se llama epífisis, ahí tenemos la cabeza, vemos que hay un cartílago, tenemos un ligamento que es el ligamento redondo, hay un trocánter que se llama trocánter mayor, esa es una parte que tiene el hueso en donde se pega un tendón que forma parte de un músculo, y también tenemos el trocánter menor, ¿sí? Que es otro segmento anatómico en donde se inserta un tendón muscular. ¿Bien? Eso para que lo tengan en cuenta. O sea, como verán, estamos viendo bien en detalle cada segmento. Aquí tenemos de vuelta el hueso, pero ya no es el fémur. Fíjense que este ya es distinto, este es el húmero. Fíjense la cabeza del húmero es como una esfera, pero cortada a la mitad. Así que voy a volver a la imagen anterior. Miren lo que es el fémur, miren la cabeza, casi una esfera, casi 3/4 partes de una esfera, ¿sí? Pero miren el húmero. El húmero es la mitad de una esfera, no se completa. Bien, esa es la gran diferencia con respecto al fémur y que muchos se saben confundir cuando lo ven por primera vez. Así que ahora ya conocen la diferencia. También tiene segmentos óseos, aquí se le llama troquín y también se le llama troquíter, que son partes a donde se insertan tendones de músculos. Así que ya vamos a ver qué músculos son esos. Y la parte inferior, como ustedes vieron hace rato, se articula
el hueso cúbito y el hueso radio. El radio y el cúbito se articulan por debajo, así que el húmero forma parte de los brazos, ¿sí? Y el fémur forma parte de los muslos, el muslo derecho y el izquierdo. Bien, ya lo vamos a ver eso de las regiones. Ok, esta parte es la que menos les gusta a los alumnos. Cuando me comentan a veces, vamos a ver los huesos de la mano porque son muchos. Sí, son muchos, pero no se preocupen. Aquí estamos por ver la mano y los huesos de la mano. Son muchos, es cierto, pero tenemos las falanges. A los huesos de la mano, ¿qué les parece? ¿Se les llaman carpos o tarsos? ¿Cuál será la diferencia? Carpos. ¿Carpos escuché o tarsos? Carpos. Carpos, exacto. Recuerden que tenemos los huesos carpianos, metacarpianos y falanges en las manos, pero en los pies se llama tarso, tarso, metatarso y falange. Así que aquí en las manos las falanges son 3 en cada dedo, menos en el pulgar. Fíjense, el pulgar tiene 2 falanges, falange 1, falange 2. Después el segundo dedo, que es el índice, el dedo medio, el dedo anular y después el meñique, cada uno tiene 3 falanges, ¿sí? Se le dice falange 1, falange 2 y falange 3. La falange 3 es a donde está la uña, ¿sí? Y después tenemos todo lo referente a los huesos del carpo, que ya lo vamos a ir mencionando en una actividad que vamos a hacer más adelante. Ok, chicos, miren esta imagen. ¿Qué les parece? ¿Quién se anima a decir qué hueso es? Esta no es fácil, pero yo creo que alguien ya debe saberlo. ¿Cómo se llamará ese hueso? Estamos viendo la parte de adelante y la parte de atrás. No tengan miedo a equivocarse. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llamará ese hueso? ¿Escafoides? No, no es escafoides. Pensá otro. ¿El de la cadera? No, tampoco el de la cadera. Pensá otro. Fíjate que otro más puede ser. Empieza con la letra R. ¿Qué les parece? Empieza con la letra R de rótula y termina con la A de rótula. Ok. Esta es la famosa rótula, que seguro la escucharon. Está en la zona de la rodilla, ¿sí? Tiene una forma como, sí, esférica o si bien más triangular. Pero la parte posterior tiene lo que estamos viendo en color blanco, que es cartílago, ¿sí? Así que está en la parte de la rodilla. Esa es la rótula. Ese es un hueso irregular dentro de la clasificación que estábamos viendo. Huesos largos, por ejemplo, el húmero, el fémur, la tibia, el peroné. Huesos cortos como las falanges. Huesos irregulares como los del carpo, que se ven ahí en la muñeca, en la mano. Huesos cortos que había dicho recién las falanges. Y esto que estamos viendo es una radiografía. Aquí se ve la mano completa con todos los huesitos. ¿Quién se anima a decir qué cantidad de falanges tenemos? A nivel de esta mano, por ejemplo, ¿cuántas cuentan ustedes? ¿Cuántas falanges cuentan? Acuérdense que tenemos 3 en cada dedo, pero en el pulgar solamente 2. Tenemos 3, 6, 12, 14. 15. A ver. 2, 3, 6, 9, 12. 14. Sí, ya estoy sumando mal. Por Sí, eso, 14. 14. Por eso me dedico al área de la salud, ¿vieron? Porque los números son para los contadores y los economistas. Bueno, 14, cierto. Tenemos 14 falanges en una mano. 14 falanges en otra mano. Ahí ya sumamos entre las dos 28. Después tenemos 14 falanges en el pie. ¿Qué les parece? ¿Tenemos 14 falanges en el pie o no? No. ¿Cuántas habrá? A ver quién se anima ahí a decir. Ya vamos a ir sumando esa parte porque va a ser muy interesante notar que a nivel de las manos y a nivel de los pies tenemos en total
106 huesos. Sí, ese hueso. 106 entre las manos y los pies. 106. Y en total, sumando los huesos de la cabeza, de las costillas, el fémur, el húmero y todos los demás, son 206 en total. O sea que la mitad de los huesos están en las manos y en los pies. Imagínense la cantidad que hay, 206 huesos. Esa es la cantidad que tenemos. Y a nivel músculos, tenemos más de 500 músculos voluntarios. Mucha cantidad también. Obviamente no vamos a ver todos los músculos, solamente vamos a ver 499. Es un chiste, ¿no? Eso no vamos a ver esa cantidad, vamos a ver los más importantes. Pero es mucha cantidad de músculos. Así que 206 son los huesos en total. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, cantidad a nivel de cráneo y cara. En la cabeza son 29 en total. En el cráneo tenemos 8, que sobre todo son huesos planos. Acuérdense que teníamos, por ejemplo, el frontal, huesos parietales, aquí, occipital, parte posterior, hueso temporal, ¿sí? Efenoides. Bueno, en la cara hay 14, en el oído hay 6. ¿Quién se anima a decir cuáles son esos huesos en el oído? ¿Cómo se llaman? Tienen nombres muy, muy particulares. El martillo, el yunque, el estribor. Y el estribo, perfecto. Esos son 3 huesos entonces. 3 huesos del oído derecho, 3 huesos del oído izquierdo, 6 en total. Martillo, yunque y estribo. Bien. Y después tenemos el hueso ioides, que es un hueso impar, y es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso, ¿sí? El famoso hueso ioides, que ya les voy a mostrar a dónde se ubica. Así que aquí tenemos el cráneo y la cara, con los huesos parietal, frontal, occipital, el famoso hueso efenoides, el hueso temporal, ¿sí? Tenemos a nivel maxilar inferior, maxilar superior, los pómulos. Recuerden que en anatomía y en salud muchas veces los nombres tienen sinónimos, así que pómulos o hueso cigomático o hueso malar son 3 nombres que se manejan en la cotidianidad del mundo de la salud. Pómulo, malar o cigomático. Los 3 son lo mismo, así como cuando decíamos omóplato y escápula, lo mismo para esto. Entonces, huesos de la nariz también, así que mucha cantidad. Y esto es lo que decía recién la alumna, martillo, yunque y estribo. Son los 3 huesitos a nivel de el oído interno. 3 de cada lado termina siendo 6 en total. Perfecto. Ok. Bien, volvamos a la diapositiva. Martillo, yunque y estribo. Quiero hacer una aclaración, así se entienda. Cuando hablábamos de función hematopoyética, esa función de producir de sangre, básicamente esa función la tienen los huesos largos, como por ejemplo el fémur, el húmero, la tibia, el peroné, cúbito y radio, y también los huesos planos, como por ejemplo el hueso esternón, el hueso de la pelvis, la escápula. Pero después los huesos más chiquitos no tienen esa función. Si bien tienen un poco de médula ósea roja y amarilla, pero no la producen en cantidad, o sea que eso para que lo tengan en cuenta también. Y este es el famoso hueso ioides, que está a nivel del cuello, cara anterior. Es el hueso que no tiene articulación con ningún otro hueso. Básicamente está rodeado de tejido blando, de cartílagos en esa zona, ¿sí? Pero un hueso bien interesante para tenerlo en cuenta también. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a algo que me encanta a mí hablar, que es la famosa columna vertebral. Van a ser en total 33 los huesos de la columna. Yo por lo menos en la universidad, cuando me pregunté cómo podía hacer, decía yo, para acordarme de la cantidad de huesos, decía, bueno, 33 huesos como la edad de Cristo, así que de ahí ya no me olvido, 33. Tenemos 7 en el cuello, que son las famosas cervicales. Ustedes, cuando ya comiencen a trabajar como masoterapeutas, van a ver que prácticamente el 60 o 70% de los pacientes van a venir con problemas cervicales, y la otra parte va a ser a nivel de la cintura, a nivel lumbar. Los huesos dorsales, que son las vértebras, son 12, en la lumbar son 5 en el sacro y 4 a nivel del coxis. Y aquí lo vamos a estar viendo. En esta imagen
estamos viendo la columna de perfil. Y la columna de perfil siempre va a tener curvaturas. Como se ve en la imagen, son 4 curvaturas. La curvatura cervical, dorsal, lumbar y la curvatura sacra. Así que son 4 las curvaturas desde perfil de la columna. Ahora pregunto, si vemos a la columna vertebral de frente, ¿tiene que tener curvaturas o es una línea recta? ¿Qué les parece? Una línea recta. Tal cual, tiene que ser una línea recta. Ahora, pregunto, ¿y qué pasa si esa columna estaría desviada? ¿Cómo se le llama a esa patología? Tiene un nombre, empieza con esco y termina con liosis. ¿Ah? Escoliosis. La famosa Escoliosis. escoliosis, exacto, la escoliosis que es una desviación de la columna vertebral en un plano frontal, exacto, así que ya vamos a estar más adelante también viendo esos temas que una vez yo los he tocado, pero lo voy a volver a comentar porque es re interesante, sobre todo para el masoterapeuta, saber de qué lado se puede trabajar más a un paciente con escoliosis para mejorarle la sintomatología, ¿no? Entonces ahí vemos 7 cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares y 5 a nivel del sacro también y 4 a nivel del coxis. Fíjense, estas son las 4 curvaturas. Recuerden que siempre de perfil la columna tiene que tener curvas, eso le va a permitir a la zona tener flexibilidad, como una especie de resorte si uno hace presión de arriba a abajo, ¿bien? Y a veces esas curvaturas pueden tener mayor o menor grado de curvatura. Por ejemplo, en la zona dorsal a veces es muy grande la curvatura y a eso se le llama cifosis o hipercifosis. En la curvatura lumbar a veces se le llama hiperlordosis. Ustedes recuerden que en salud, cuando decimos hiper, significa aumento. Y cuando decimos hipo, significa disminución. Así que hiperlordosis es aumento. En la cervical tenemos otra patología, que es cuando la columna cervical no está curva, sino muy recta. A eso le decimos rectificación cervical. Y es muy común en las personas. 7 de cada 10 por lo menos tienen rectificación cervical y son pacientes crónicos que tenemos que hacer un plan de trabajo a nivel masoterapia, a nivel masajes. O sea, estamos hablando de 2 veces por semana masoterapia y después ir trabajándolo mes a mes de forma más pausada, pero viendo cómo evoluciona desde el punto de vista del dolor. Así que tengan en cuenta también eso. Más adelante yo les voy a enseñar cómo elaborar un plan de trabajo con determinados pacientes. Incluso ustedes siempre van a tener disponible el campus virtual y la conectividad para hacerme preguntas cuando tengan casos raros de pacientes que no saben por dónde empezar o cómo. Me consultan y yo en conjunto con ustedes trabajamos esa parte para ver de qué forma se puede abordar a ese paciente y elaborar un plan de trabajo que le permita una constancia al paciente y mejorar la sintomatología, porque eso es bueno, saber que uno puede contar con un plan de trabajo y decir, bueno, este paciente tiene esto y estas son mis herramientas de trabajo. Entonces se comienza de esta forma y los plazos de tiempo uno los va manejando de acuerdo a objetivos respecto al dolor. Así que muchas cosas tenemos para aprender a lo largo del cursado. Bien, ahí tenemos una vértebra. Esa es una vértebra y es una vértebra dorsal. Como verán, tiene muchas partes. No se asusten porque no vamos a estudiar todas, pero sí voy a nombrarlas. Tenemos el cuerpo vertebral, que es la parte más voluminosa. Esa es la que de alguna manera tiene mayor peso a nivel porcentaje, ¿no? En la vértebra misma. Y la combinación de cada una de las vértebras hacen un continuo a lo largo de la columna vertebral. Esas alas a los costados se le llaman apófisis transversas. Después tenemos esa puntita que sobresale, se le llama apófisis espinosa. Esa es la que nosotros podemos ver en el paciente cuando se agacha, ¿sí? Le vemos todas las puntitas que son las apófisis espinosas. Gracias a ellas nosotros vamos tocando y contando y vamos delimitando la cantidad de vértebras totales.
Así que eso nos permite también ir ubicando las distintas zonas de la espalda, para más o menos tener una idea general de por dónde están los músculos y trabajar en función de eso. Eh, Todo lo que sea de color celeste son las carillas, que son cartílagos, y esas carillas sirven de articulaciones, bien, para las costillas, por ejemplo, y para una de las vértebras junto con otras, ¿sí? Así que esa es una vértebra tipo. Esta otra vértebra es distinta a la anterior, no sé si alcanzan a ver esta vértebra, vuelvo a la anterior, es la vértebra dorsal, o sea, son las 12 vértebras dorsales. ¿Qué características tiene esta? Que la puntita, esa apófisis espinosa, es más larga y más hacia abajo, más puntiaguda. Pero esta es la vértebra lumbar. Y la lumbar, la apófisis espinosa es más corta y más ancha, no termina casi en punta. Bien, esta es más ancha. Así que sobre todo el cuerpo vertebral es bien amplio. ¿Y por qué es bien grande? Porque recibe mayor peso. Mientras más abajo está, mayor peso recibe de los brazos, de la cabeza y del resto de las vértebras. Así que por eso es más grande en volumen. Y sobre todo, al recibir mayor peso, es más proclive este tipo de vértebras, sobre todo del disco vertebral, a recibir muchas presiones más fuertes que hacen que el disco se rompa y se provoca la famosa hernia de disco, ¿sí? Que es muy común y la van a ver mucho con los pacientes que ustedes tengan. Bien, así que eso de color azul es el cuerpo vertebral. Esta es la famosa vértebra cervical. Y la cervical vamos a mencionar dos importantes que son muy buenas para mencionarlas. Son la vértebra cervical número 1, que se llama atlas, y la número 2, que se llama axis. Ahí la vamos a ver en breve. Pero para que se entienda, la apófisis espinosa de esta vértebra termina como en dos puntitas, como si estuviese bifurcada, así como si estuviese dividida en dos. Alcanzan a ver proceso espinoso dividido en dos partes. Después tenemos agujeros, que se ven dos orificios, agujero transversario. Por ahí, ¿saben qué pasan, chicos? Pasan por ahí las arterias vertebrales. ¿Y saben por qué menciono esto? Y lo voy a mostrar aquí. Voy a mostrar esta imagen. Esta. Aquí se alcanzan a ver esas aletas a los costados. Por ahí pasan las arterias vertebrales. Y como las arterias llevan sangre, es una zona muy delicada la del cuello, sobre todo a nivel superior. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, realizamos en el cuello con el paciente sentado alguna técnica de movilización para estirar el cuello, como una vez les enseñé, hay que hacerlo con suavidad, porque si lo hacemos de una forma muy brusca, podemos comprimir esa arteria vertebral y la comprimimos de tal manera que se cierra un poco y deja de llegar torrente sanguíneo al cerebro por un lapso de tiempo muy acotado, estamos hablando de segundos. Pero ¿qué le va a provocar eso al paciente? Que se maree, que tenga mareos o vértigo en el momento y después se le pasa. Así que siempre tengan cierto cuidado con esa zona por las dos vértebras que menciono, atlas y axis. Atlas es la primera vértebra cervical que se articula con el occipital. Y el axis es la segunda vértebra cervical que se articula con la primera, ¿sí? La de color verde. Eso estoy mencionando. Okay. Aquí las vemos de vuelta. Atlas C1, axis C2. En la columna vertebral, la nomenclatura, para que se vayan acostumbrando, C1 significa cervical 1, C2 cervical 2. Si hablamos de vértebras dorsales, D1, D2, D3, D4, D5, hasta la 12. Si hablamos de vértebras lumbares, L1, L2, L3, L4 y L5. Y de las sacras, tenemos S1, S2, S3, S4 y S5. Y a nivel de coxis, CX, CX1, CX2, 3, 4 y hasta la 4, porque son 4 las vértebras del coxis. Chicos, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna consulta o duda de esta parte? No. No, todo está muy bien. Todo aquí bien, perfecto, porque tengan en cuenta, estamos viendo bien en detalle estos sistemas, bien en detalle, digamos, no lo estamos viendo así por encima, porque la verdad que yo quiero que salgan buenos en anatomía, que salgan buenos no solamente en la técnica de masaje, sino también en saber identificar distintas zonas, porque después ustedes lo van a relacionar con la clínica
y van a saber trabajar de una forma mucho más óptima a la hora de hacer masajes. Y eso los va a diferenciar de verdad de otros masoterapeutas que solo se limitan a hacer un masaje sin importar el tipo de dolor que tiene y cuál es la patología de base. Así que es clave porque el paciente se va a dar cuenta también de eso. El paciente se va a dar cuenta de que ustedes tienen mayor formación y saben más de un tema en particular cuando les pregunten. Por ejemplo, algún paciente probablemente les pregunte, tengo dolor cervical, me han diagnosticado que tengo cervicalgia, ¿qué puedo hacer? Y bueno, ustedes ahí van a poder y van a estar en condiciones de explicarles qué es una cervicalgia, en qué caso se da, cómo se puede trabajar, qué tiempo tenemos para trabajar esa cervicalgia de acuerdo a determinadas características. O sea que todo eso ustedes lo van a poder saber decir porque van a tener formación en ese tema. Así que eso es lo que a mí me interesa también. ¿Bien? Ok. Chicos, en la columna vertebral vemos también el famoso disco vertebral, que yo una vez lo comenté, es el famoso núcleo pulposo. Aquí lo voy a... Permiso que voy a estar... Ah, perfecto. Bien. Aquí estamos viendo el núcleo pulposo, que es el centro de la vértebra, del disco vertebral, y el anillo fibroso, ¿sí? Ese núcleo pulposo tiene más o menos un 80% de agua, ¿bien? Lo que está en color celeste. Y el resto son otros agregados y células, pero el disco vertebral es una zona muy hidratada, de mucha hidratación, de mucho líquido. Es por eso que muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre pasa que durante el día nosotros somos más altos a la mañana que a la noche, ¿sí? Somos más altos a la mañana que a la noche porque justamente cuando estamos durmiendo, el disco vertebral se hidrata y cuando nos despertamos a la mañana, supongamos yo que mido 1,77 m, a la mañana me mido y medio 1,77 m. Y llegada la noche vuelvo a medirme la altura y probablemente tengo 1,76 m o 75 m. Pero es porque mi disco ha perdido líquido. Cada uno de los discos, lumbares, dorsales y cervicales, han perdido agua y van perdiendo milímetros de altura. Entonces la sumatoria hace que podamos perder de 1 a 2 centímetros a lo largo del día. Y eso es algo normal que pasa, ¿sí? Llegada la noche, cuando nos acostamos a dormir, en posición horizontal, el disco se hidrata de vuelta, ¿sí? Y entonces vuelve a su altura normal. Pero durante el día, cuando caminamos y el efecto de la gravedad hace que perdamos líquido. Entonces somos más altos a la mañana que a la noche. Eso como dato para que lo tengan en cuenta. Así que eso con el disco. Y por otro lado también es muy raro encontrar hernias de disco en pacientes de 60, 70 años para adelante, porque el disco ya es una zona mucho más seca, que ha perdido mucho líquido, y es por eso que esa es una de las explicaciones que tiene cuando nos hacemos más viejitos, empezamos a reducir la estatura, sumado a que empezamos con el tema de la cifosis y empezar a encorvarse, pero de por sí el disco pierde mucho líquido y ya no se recupera, ¿sí? Para tenerlo en cuenta también el tema de la edad que nos pasa factura a todos y bueno, a todos nos sucede que perdemos altura. Así que ahí lo que estamos viendo es la famosa hernia de disco. Fíjense cómo el anillo fibroso se rompe y el núcleo pulposo sale y comprime un nervio, que tranquilamente podría ser el nervio ciático o un nervio cercano a la zona cervical, pero que va a generar mucho dolor. Si es a nivel del ciático, va a provocar dolor en la zona de los glúteos, de la cola, en la zona de los muslos, de las piernas, de los pies. Y es un dolor que recorre toda la dirección del nervio, ¿sí? Obviamente esto se diagnostica con resonancia magnética. No se le pide al paciente radiografía porque en la radiografía no se ven partes blandas, no se ve ni cartílago ni tampoco se ve tendón, ni mucho menos disco vertebral, solo se ve hueso, pero en la resonancia magnética sí se ven todo, se ve hueso, articulación, se ve cartílago, se ve superficie articular, se ve tendón, se ve disco y ahí se ve si está o no está roto, ¿sí? Así que ahí
Estamos viendo una imagen de hernia discal. Ahí también estamos viendo, nada más que de perfil, cómo es la famosa hernia de disco. En este caso es una hernia de disco posterior, porque se va hacia atrás. Es lo más común. Rara vez se va hacia adelante, digamos. Así que genera mucho dolor una hernia de disco. Lo más común es entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Eso es lo más frecuente, que se da en 8 de cada 10 pacientes. Ok. Ahora vamos a la parte del tórax. El tórax, que tiene 25 huesos. O sea, estamos hablando de 24 costillas, 12 de cada lado, y un esternón, que es el hueso plano, ¿sí? Las costillas, en la clasificación de los huesos, no son huesos largos, también son huesos planos, ¿sí? Por la forma que tienen. Así que eso para tenerlo en cuenta. Aquí estamos viendo de color verde una parte del esternón. A eso se le llama manubrio, el manubrio del esternón. Es la parte superior y que se articula con las clavículas también y las primeras costillas. Después tenemos lo color celeste, que es el cuerpo del esternón, y lo de color violeta, eso se llama apófisis sifoides. Así que todo el complejo este se llama esternón, que también produce sangre con la función hematopoyética de la médula ósea roja que yo les decía. Ahora, hago una consulta. Vuelvo a esta imagen. Tenemos 12 costillas del lado derecho y 12 del lado izquierdo. ¿Qué les parece? ¿Cuántas costillas, los que ya han leído anatomía, cuántas costillas verdaderas hay? ¿Cuántas costillas falsas y cuántas costillas flotantes? ¿Quién se anima a decirme cuántas costillas verdaderas hay? 7. Bien, perfecto. Son 7 las costillas verdaderas, 7 de un lado, 7 del otro. Y se les dice costillas verdaderas porque son costillas que se articulan directamente al esternón. Por lo tanto, la costilla 8, la 9 y la 10 son costillas falsas. Esas se articulan con la costilla número 7, ¿bien? Con el cartílago de la costilla número 7. Y después tenemos la 11 y la 12, que son costillas flotantes. La flotante. Exacto. Lo dice la palabra, no son flotantes porque están solamente articuladas a la parte posterior, que son la columna vertebral, la vértebra número 11 y la vértebra número 12, ¿sí? Así que esas están ahí, son flotantes. También obviamente tienen la función de protección, ¿sí? Junto con las costillas falsas y las verdaderas. Así que muy bien, entonces 24 costillas en total. Aquí lo que estábamos viendo era el esternón, el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Si le hacemos un corte al esternón, al ras, se ve también que tiene hueso esponjoso, hueso compacto. También podemos ver los cartílagos. Y eso es muy bueno. Que haya cartílago en esa zona es muy bueno, porque si ustedes se imaginan que las costillas se articulen directamente al esternón, hueso con hueso pegado, no tendría movimiento el tórax. Por lo tanto, si respiramos profundo, como estoy haciendo yo ahora, bien profundo, el tórax no se expande, pero se expande gracias a los cartílagos, y aquí es toda una zona bien flexible, ¿sí? Por otro lado, inclusive, si uno tuviese un infarto, tampoco se podría hacer una maniobra para resucitar, porque no tendría esa flexibilidad del movimiento para poder hacer la técnica de resucitación a nivel del corazón, cuando uno tiene que hacer esa técnica y sobre todo estimular la zona que se llama ventrículo izquierdo, sobre todo para que comience a circular de nuevo la sangre y activar el ritmo sinusal del corazón. Bien, así que es fundamental que haya cartílago para facilitar la flexibilidad del tórax, tanto en un diámetro antero-posterior como vertical y longitudinal. Así que para tener en cuenta eso también. Ahí vemos de vuelta el esternón de frente y de perfil, como verán, están las zonas donde se articulan las costillas. Ven que hasta la séptima queda marcado a nivel del esternón, así que son 7 las costillas verdaderas, como decía recién una alumna. Perfecto, entonces. Bueno, ahí vemos de vuelta el conjunto ya, con las vértebras por detrás.
y por delante el esternón y todo lo que son las costillas. Esto es la cavidad torácica, que por supuesto protege pulmones, corazón, que son los más vitales. Ahora hago una consulta. Tenemos por este lado la cavidad torácica con los pulmones y el corazón. Después hay un músculo que seguramente ustedes saben cómo se llama, que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, a donde ya tenemos el hígado, el estómago, el páncreas, intestino delgado, grueso y el resto de los órganos. ¿Cómo se llama ese músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal? El diafragma. Bien, perfecto, el famoso diafragma, exacto. Perfecto, ya lo vamos a ver en la parte muscular, esto del diafragma, para que vean cuál es el origen, la inserción, a dónde se pega, a dónde se inserta, con qué huesos y por qué tiene esa función de subir y bajar y cuándo lo hace. ¿Sí? Muy interesante va a ser esa parte porque a nosotros como masoterapeutas nos puede servir una técnica de relajación mediante la respiración y podemos utilizar la técnica de respiración diafragmática para relajar al paciente previo a la técnica de masaje. Así que ahora vamos a estar viendo lo que es la clavícula, en número par, tenemos clavícula izquierda y clavícula derecha, se articulan por dentro con el esternón y por fuera se articulan con la escápula, ¿sí? Así que ahí tenemos clavícula, para que lo tengan en cuenta también. Ahí estamos viendo clavícula con la relación que tiene con el omóplato, ¿sí? Que vendría a ser la cintura escapular, obviamente. ¿Qué más tenemos? Bien, esta parte que es bien interesante, o sea, no se asusten si ven mucha letra y mucha señalización y mucha flecha, pero en sí esto se llama articulación glenohumeral o complejo articular del hombro. Se le dice complejo porque la palabra lo dice, es muy complejo, es un complejo de articulaciones, hay muchas ahí, y es un complejo también de ligamentos. Hay muchos ligamentos que sostienen la zona, cartílago, cápsula articular, y es una zona bien delicada del hombro, porque este es como un sistema de muchas partes. Si alguna de esas partes falla, falla todo el sistema después y tenemos un paciente que va a empezar a doler el hombro, que lo va a querer mover menos, y si lo mueve menos, le va a doler más, y provoca un proceso de anquilosis y de fibrosis, y después se empieza a doler más, y no quiere mover el hombro porque le sigue doliendo, entonces un círculo vicioso que provoca después lo que se llama síndrome de hombro congelado o hombro doloroso, ¿sí? Y eso a la larga tiene complicaciones importantes, hasta hay puntos en donde se tiene que llegar a operar, pero nosotros con la masoterapia y las movilizaciones del hombro podemos ayudar muchísimo a los pacientes con síndrome de hombro doloroso para evitar que se provoque un hombro congelado. Bien, así que el hombro siempre ténganlo en cuenta a la hora de hacer técnicas de masaje, porque si al paciente le duele el hombro, en poco tiempo le va a terminar doliendo también el cuello, ¿sí? Así que es bueno trabajar esas dos cosas en conjunto. Así que ahí tenemos el húmero, la escápula y la clavícula, 3 huesos en total, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, el tema de la mano que lo habíamos visto al principio, con los 4 huesos del carpo a nivel inferior y los 4 huesos del carpo también a nivel superior. Son 8 huesos del carpo, 5 huesos del metacarpo y después tenemos las 14 falanges. Ahí se alcanza a ver también una imagen que no sé si alcanzan a ver ustedes, pero hay 3 fracturas en la falange número 2 del dedo medio, en la falange número 1 también del dedo medio y en la segunda falange del pulgar. Se ven fracturas transversales completas, digamos, cerradas, no expuestas, digamos, o abiertas. Así que ahí tenemos mano. Y ese es el nombre de cada uno de los huesitos. La fila inferior, yo le digo inferior porque tenemos la posición anatómica del paciente, trapecio, trapezoide grande y ganchoso, y después escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, ¿sí? Así que 8 huesos a nivel del carpo, bastante cantidad. En el tarso, que es a nivel de los pies, son 7, es uno menos, ¿sí? Bien, ¿qué más? Ok, el tema de la pelvis,
que yo les había dicho, había cintura escapular por arriba y cintura pélvica por abajo. Esta es la cintura pélvica. Tenemos tres partes, por así decirlo, del hueso pelvis. El hueso ilíaco, el pubis y el hueso isquion, ¿sí? El hueso isquion que, si ustedes están sentados viendo la clase ahora, es el hueso donde estamos sentados ahora, ¿sí? Ese hueso está apoyando con la silla. En mi caso, por lo menos, es el isquion. Así que bien importante toda esa zona porque sobre todo se trabaja mucho en masoterapia la zona a nivel de glúteos, a nivel de muslo y a nivel de cintura lumbar, digamos, relacionada a toda la parte de músculos cuadrados lumbares, por ejemplo. Así que ahí tenemos la famosa pelvis. Esto que yo les mostraba es la pelvis pero vista de perfil. El color hueso es el ilion, después tenemos el color celeste que es el isquion y el pubis es el de color rosa. Bien, el pubis que está por delante, el isquion que está por detrás. Y ese hueco, bueno, esa esfera, esa zona cóncava, recibe a la cabeza del fémur para la articulación que se llama coxofemoral. Coxo por hueso coxal y femoral por hueso fémur. Bien. Bueno, esto no lo voy a mostrar porque es mucha cantidad, pero para que se tenga una idea, es un complejo importante, digamos. Las siglas EIPS, EIAS, EIPI y la sigla EIAI significa espina ilíaca póstero superior, espina ilíaca póstero inferior. Después del otro lado tenemos espina ilíaca antero superior y espina ilíaca antero inferior. O sea que importante, digamos, cuando yo he tenido que estudiar esta parte de la universidad ha sido con varias tazas de café. Créanme que era mucha cantidad. Y esto es bastante lo que estamos viendo de cualquier manera. Así que esto para comentar sobre esta zona. Bien, el isquion, después tenemos el pubis con sobre todo las ramas superior e inferior. Todo eso es interesante porque esas puntas, esas espinas ilíacas que yo les decía, son zonas a donde nacen tendones de los músculos después. Así que por eso las menciono, porque cuando veamos parte muscular ya van a entender de qué hablo. Y aquí tenemos los famosos huesos del pie. 7 huesos en total para el tarso. Tenemos el calcáneo, que es el hueso del talón con el que pisamos, el astrágalo, el cuboides, el escafoides y las 3 cuñas también, ¿sí? Así que ahí tenemos 7 huesos del tarso, 5 del metatarso y las falanges, que también son 3 a nivel de los dedos y 2 para el dedo gordo, digamos, el primer dedo, ¿sí? Así que ahí tenemos el famoso complejo articular, sobre todo a nivel inferior, respecto de lo que es tarso con metatarso y las falanges. Mucha cantidad de huesos hay. Bien, ahí lo tenemos de vuelta, nada más que enumerado. Como sinónimo para el hueso escafoides también se le dice navicular, porque a veces se puede confundir, ¿vale? ¿Dónde está el hueso escafoides? En la mano, pero también está en el pie. Lo que pasa es que ahí en la mano solo se llama hueso escafoides, pero en el pie se puede llamar también navicular, como lo dice ahí el número 3, navicular, ¿bien? No sé por qué se llamará navicular, pero después voy a averiguar, porque cada palabra tiene su significado, según a veces por la forma. Por ejemplo, les comento, nada que ver con este sistema, pero a nivel del corazón tenemos válvulas, la válvula aórtica, la válvula pulmonar, la válvula tricúspide y la válvula mitral. La válvula mitral, que se le dice mitral por mitra, la mitra vendría a ser el gorro del papa, ¿sí? Que tiene forma de mitra, digamos, triangular, con una base inferior, así que la válvula mitral tiene forma de triángulo, por eso mitral de mitra, que viene de gorro papal. Así que navicular, si alguien después lo quiere averiguar y me lo envían por mail, como anecdótico nada más para saber por qué ese nombre, navicular, capaz que de navío, no sé por qué será, pero en una época me gustaba investigar la etimología de la palabra, por qué se llamaba así algo, entonces me quedaba y se me memorizaba más rápido. Así que bueno, eso para comentar. Ok, chicos, quería comentar también tema muscular y articular, pero me parece que va a ser también más largo porque va a ser 1 hora más
de muscular y de articular, capaz que 1 hora y media, pero prefiero que lo dejemos. ¿Qué les parece? Durante la semana quieren que veamos de vuelta una clase como esta, pero de músculo y articulación, o les queda bien, Sí. o les queda bien el Sí. sábado. Perfecto. ¿Qué les parece? ¿Les queda bien el sábado o entre semana? El sábado. El sábado. El sábado, perfecto. Entonces, bien, el día sábado, entonces, a la hora que ya estaba prevista, que era a las 18 horas Argentina, 17 horas Chile, 16 horas México, Colombia, Perú y Ecuador. Como habíamos establecido al principio, esa va a ser la hora. Entonces, les vamos a enviar el email. Y en esa clase, vamos a ver músculos y articulaciones para complementar esto. También es mucho y quiero que lo aprendan bien. Sobre todo músculos. Perdón, profe, este sábado porque dijo que van a hacer las clases. Sí, a ver. Sí, lo escuché porque justo se acopló. ¿Quién me estaba hablando? Yo, profesor, quería saber que la fecha de la próxima clase, que no sé si hay como un sonido, A ver si se está acoplando. ¿Me podría decir de vuelta? Cintia, ¿no? ¿O Aleida? No, es Aleida. Aleida. Estoy preguntando que la fecha de la próxima clase, ¿cuándo sería? Bueno, es el próximo sábado. Ahora estoy viendo el sábado 21 de este mes, a la misma hora que ya estaba establecido, que era las 16 horas de México, de Ecuador, de Colombia y de Perú. 17 horas de Chile y 18 horas aquí Argentina. Así que el sábado próximo a las 21 horas tenemos de vuelta clase como esta. Yo ya les voy a enviar por email el link también de acceso y los horarios. Así que ya no vamos a tener inconveniente de conexión. Pero bueno, vamos a terminar de ver la parte muscular y articular. ¿Qué les parece entonces? Ok. Perfecto. Chicos, los felicito porque han participado muchísimo en el día de hoy y he notado que han leído el material y que están bastante avanzados. Así que también quiero felicitar a los que ya han enviado los exámenes con las técnicas realizadas mediante video y que he visto muy buenas técnicas, mucha seguridad a la hora de aplicarlas y sobre todo mucha fluidez en las manos. Ya parecían profesionales, parecía que lo habían hecho siempre. Así que eso me he quedado sorprendido. Estoy viendo muy buen nivel con respecto a eso. Así que chicos, gracias por la paciencia. Disculpen la interrupción de hoy por el problema técnico de Wi-Fi. Pero bueno, me ha encantado dar esta clase, me encanta hacer lo que es anatomía, así que me ha gustado mucho. La que viene vamos a ver músculos y va a ser muy buena también porque vamos a darle esa dinámica de participación con diferentes casos clínicos también para que ustedes participen y den su punto de vista y se debata en conjunto. Así que, ¿alguna consulta o duda? Bueno, chicos. No, parece que está todo bien. Perfecto. Entonces nos vamos a estar viendo el sábado que viene, ¿sí? Nos vemos el sábado que viene, misma hora, ya les mando el email, entre la semana les voy a enviar el email con el link y los dos temas que son muscular y articular que nos queda. Chicos, gracias por haber estado en la clase de hoy y por la participación. Así que tengan un buen fin de y disfruten de la familia. Gracias. Gracias, profe. Chao, chicos. Que anden muy bien. Gracias, profe. De nada. Chao, Hasta luego. chicos. Que anden muy bien. Gracias por estar. Gracias. Chao, chicos.